El ex ministro de Planificación de Venezuela y profesor de economía en Harvard, un reconocido economista venezolano, Ricardo Hausmann, dijo: Venezuela va a vivir el peor año de su historia económica. Este ex ministro de Planificación y profesor en Harvard se refirió al deterioro de la economía tras 2 años de caída del Producto Interno Bruto e inflación muy alta, y dijo que no se va a revertir de la noche a la mañana. Esta información la dio el economista Ricardo Hausmann, economista venezolano, en una entrevista con la agencia de noticias EFE. Lo reporta también el portal Infobae América, ya que para este economista y exministro venezolano de Planificación, el 2016 será el peor año de la historia económica del país. Habló sobre el deterioro de la economía venezolana, que acumula 2 temporadas, es decir, 2 años de contracción del Producto Bruto Interno o el Producto Interno Bruto, y una de las tasas más altas de inflación del mundo, según se tiene mencionado también y en diversos análisis e informes de índole internacional. La tasa de inflación más alta del mundo es la de Venezuela, y también el país que mayor contracción experimentó a nivel mundial. En el 2015 5,7%. Un pronóstico de la CEPAL hablaba de un 7%, pero fue de 5,7%, y aún así fue la contracción más alta. Se habla, según el Fondo Monetario Internacional, de una contracción de 8% para 2016. Venezuela va a vivir el peor año desde que se empezó a producir petróleo en 1917. Nunca ha habido un año con un deterioro tan grande, viniendo de 2 años de caída del PBI. En 2014 y 2015 la economía se estuvo contrayendo, dijo el economista a la agencia EFE. Hausmann se encuentra en Panamá para clausurar la conferencia anual de ejecutivos. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, lo que ya venía mencionando, la economía venezolana caerá este año en un 8%, con una inflación del 500%, exactamente 481,2%, muy cercano al 500%. Y en 2015, esta vez, según el Banco Central de Venezuela, la caída fue del 5,7%, con una inflación del 180,9%, pero según diversas encuestadoras y firmas y consultoras económicas fue de 7% en 2015. Y en 2014 el país sufrió una contracción del 4%, con inflación del 68,5%, aunque economistas alegaban que fue de un 80%. Claramente, las cifras del Banco Central de Venezuela tienden a ser más conservadoras y con observaciones más pasivas acerca de lo que ocurre internamente, pero lo que datan economistas también alegan o agregan, mejor dicho, factores exógenos como la caída bruta de los precios del petróleo. Esto no quiere decir que el Banco Central de Venezuela lo haga, porque esa caída ha afectado el déficit fiscal y por consiguiente la capacidad del Estado para poder invertir en el país con el poco dinero que tiene en cuanto a ingresos, con un déficit muy alto y sabiendo que tiene ingresos mayores que superan a lo que ingresa en divisas por concepto de pago de deuda, caída en las exportaciones también, hay que tener en cuenta ello. Esto en base a datos del Banco Mundial, pero aún así la inflación tiene el mismo patrón en 2015, o la diferencia tiende a ser también de un 20%, pero sigue siendo la más alta del mundo. En opinión del exministro de Planificación, Ricardo Hausmann, entre 1992 y 1993 en Venezuela, el grave deterioro de la economía venezolana no se va a revertir de la noche a la mañana, ni durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La ciencia económica no ha inventado una cura instantánea para la curda, esta borrachera que se pegó el país, que va a necesitar masiva ayuda internacional financiera para superar la crisis que se revela en la escasez generalizada, explicó Hausmann, quien es doctor en ciencias económicas por la Universidad de Cornell en Estados Unidos. El año pasado, cabe destacar, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, difundió una conversación privada en la que Ricardo Hausmann precisamente planteaba la necesidad de un préstamo de entre 40.000 a 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a Venezuela. En consecuencia, diputados chavistas lo denunciaron por traición a la patria y asociación para delinquir. También fue considerado y catalogado como persona non grata en Venezuela por la entonces de mayoría oficialista Asamblea Nacional. Ricardo Hausmann ha sido un personaje muy polémico en los últimos 2 años en Venezuela. Es un economista que, si bien tiene ideologías muy liberales, muy pro mercado, muy pro empresa privada, cree en la inversión privada extranjera y también cree en las políticas multilaterales de desarrollo por concepto de rescates a tasas de interés
por ello propone o se difundió esta supuesta conversación en la que hablaba de un préstamo, y lo hablaba incluso en la conversación. Se tiene denuncias y presunciones de que estaba hablando esto con el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, de un préstamo o crédito concedido del Fondo Monetario Internacional a Venezuela de 40.000 a 50.000 millones de dólares. Esto, si realmente fue verídico y realmente fue cierta esa conversación, cosa que no se ha logrado comprobar todavía, Ricardo Hausmann es un economista liberal, un economista pro mercado, que si bien es lo que da impulso al desarrollo tan globalizado y productos internos brutos que crecen por comercio bilateral, que crecen también por la inversión extranjera, que tiene más capacidad de expansión del capital, porque tiene mayor efectividad, mayor volumen de capital financiero que la inversión local, y realmente tiende a ser así, más que todo en un país como Venezuela, que requiere más de lo externo y se ha sustentado en los últimos años de lo externo. El mejor ejemplo es el petróleo. Durante esos tiempos de vacas gordas en los que el petróleo, el precio del barril de petróleo venezolano estuvo a más de $100 el barril durante el gobierno de Hugo Chávez, pero claramente marca la tendencia que Venezuela necesita ahorita. Por más que el gobierno venezolano sea un gobierno con cortes izquierdistas, muy creyente en la participación del sector público en la economía, la intervención estatista o la intervención del Estado en la economía y la inversión local, no la inversión extranjera, lo que Venezuela necesita es inversión extranjera. Y para ello debe generar un clima de confianza, debe recuperar su economía, y para recuperar y reestructurar su economía necesita la ayuda de organismos multilaterales que, si bien han propuesto reformas que implican austeridad en países como Grecia, Portugal, Italia, España, Irlanda, como lo es el Fondo Monetario Internacional, son sacrificios que todo país debe correr porque no son, digamos, gratuitos. De alguna manera tiene que saldar, y son condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional para que el capital financiero que otorga le otorgue mayor, valga la redundancia, mayor liquidez a los bancos. Por lo tanto debe aumentar impuestos, reducir gasto público, disminuir pensiones. De esa manera, al generar esa austeridad, permites que el banco tenga una mayor liquidez para recibir los créditos que necesita y expandir ese dinero en la economía, o inyectarlo en la economía, las tasas de interés impuestas también por el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que propone, una ayuda del Fondo Monetario Internacional, una gran ayuda de 40.000 a 50.000 millones de dólares. Ricardo Hausmann, en esta conversación que él no ha oficializado, no ha salido a decir que es verdad, de hecho la desmintió, pero habló sobre el deterioro de la economía, y francamente hay, digamos, cierto grado de realidad y de verdad en las palabras de Ricardo Hausmann. Son verídicas porque esta situación no se va, como él lo dice, a arreglar de la noche a la mañana, y tal vez se podría llevar a cabo, y esto es una iniciativa legal que podría promulgar la Asamblea Nacional, un referendo consultivo que se le haga al pueblo venezolano para que sea el mismo pueblo venezolano quien decida si acepta recibir una ayuda del Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional, aproximadamente por este monto de 40.000 a 50.000 millones de dólares. Pero claramente lo que dice Ricardo Hausmann es verdad. Su pronóstico parece muy apocalíptico, pero los escenarios que se ven, por cómo están soplando los vientos, parece que Venezuela sí, efectivamente puede llegar a vivir el peor año de su historia económica, porque si los pronósticos se cumplen, como se cumplieron en 2014, de una inflación de 60-80% en ese rango pronosticada por el FMI, y que en 2015 fue de 121,5%, y que ahora, como lo pronostica el FMI, puede ser de más de 400%, en 2017 de más de 1000%, entonces Venezuela va a llegar a vivir el peor año de su historia económica en 2016, e incluso si la inflación llega a más de 1000% en 2017 podría ser peor de lo que podrá llegar a ser y está empezando a ser ya 2016, que ahora este año es peor también de lo que fue 2015. Es decir, al parecer Venezuela se deteriora con el paso de los años, lamentablemente, y es un pronóstico que es muy lamentable, pero es la realidad. Aquí lo está diciendo un economista reconocido de Venezuela, Ricardo Hausmann, y la realidad es que si bien Venezuela atraviesa por esta gran adversidad, el Fondo Monetario Internacional parece ser la gran ayuda y el gran rescate que puede salvar la economía venezolana, porque no hay por ahora otro escenario que se considere como posibilidad.
financiamiento por parte de bloques como la UNASUR no parece ser factible porque no hay una voluntad política y tampoco parece haber voluntad económica de bloques o de los países de esos bloques por darle un paquete de financiamiento a Venezuela. Cuando Venezuela financia, mejor dicho, a estos bloques con petróleo y en realidad les dota de préstamos y de ventas petroleras que aún no han terminado de serles saldadas a Venezuela, de tal manera que el Fondo Monetario Internacional parece ser la gran carta que Venezuela podría jugar, pero que el gobierno radicalmente se niega de manera rotunda a jugar. Eso es lo que propone y lo que dice este reconocido economista venezolano de Harvard, Ricardo Hausmann, para la deteriorada economía de Venezuela.